La oscuridad que envuelve al punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, es absoluta. Un vacío gélido, donde el tiempo parece detenerse. En ese silencio sepulcral, una estructura de 18 hexágonos bañados en oro se despliega como un girasol tecnológico, buscando no la luz que vemos, sino el calor agonizante del pasado más remoto. De repente, en las pantallas de los centros de control en la Tierra, el negro más profundo parpadea. Un píxel se enciende con un tono rojo intenso, casi sangriento. No es un error de los sensores, es un mensaje. Y si ese mensaje es correcto, significa que el universo nos ha estado mintiendo sobre su propia edad, su origen y su destino. Lo que el telescopio espacial James Webb acaba de capturar no es solo una imagen, es una sentencia de muerte para la física tal como la conocemos. Los científicos, en la intimidad de sus laboratorios, han comenzado a llamar a estas estructuras los quebradores de universos. La realidad se ha fracturado y por primera vez en un siglo, la humanidad se enfrenta al aterrador abismo de no saber absolutamente nada sobre el cosmos que habita. Durante décadas, nos sentimos cómodos bajo el abrigo del modelo estándar de la cosmología, el célebre Lambda CDM. Esta teoría nos dictaba una cronología elegante y lógica. Después del Big Bang, el universo era un caldo caótico de partículas que se enfrió lentamente, entrando en lo que llamamos la edad de las tinieblas cósmicas. Según nuestros cálculos más precisos, habrían pasado cientos de millones de años antes de que la gravedad lograra reunir suficiente gas para encender la primera estrella, y mucho más para que esas estrellas formaran las primeras galaxias, que debían ser pequeñas, erráticas y tenues. Era un proceso de crecimiento pausado, una infancia cósmica de miles de millones de años. Sin embargo, el James Webb ha rasgado este velo de seguridad. Al mirar hacia las profundidades del espacio-tiempo, donde solo debería haber vacío y oscuridad, el telescopio ha encontrado un universo recién nacido que ya está densamente poblado por estructuras colosales. No son embriones de galaxias, son titanes maduros que no deberían existir. La verdadera testigo ocular del inicio de los tiempos no está confirmando nuestra ciencia, sino que está exigiendo que la quememos y comencemos a escribirla desde el cero absoluto. El primer gran golpe a nuestra soberbia intelectual llegó con la confirmación de la galaxia Hades GS-714-0 a mediados de 2024. Al procesar los datos espectroscópicos, los astrofísicos quedaron paralizados. La luz que estaban observando provenía de una época situada apenas 290 millones de años después del Big Bang. En términos de la escala temporal del universo, esto es un abrir y cerrar de ojos, un instante minúsculo tras la gran explosión. Lo aterrador no es solo su antigüedad, sino su escala y su brillo. Esta galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 1600 años luz y emite una luminosidad que desafía toda lógica matemática. Para que una galaxia alcance ese tamaño y esa masa en tan poco tiempo, el ritmo de formación estelar tendría que haber sido miles de veces superior a lo que las leyes de la termodinámica permiten. Es como mirar la fotografía de un bebé recién nacido en su cuna y descubrir que el bebé ya tiene un título universitario, canas en el cabello y la musculatura de un atleta olímpico. La materia simplemente no tuvo tiempo suficiente para colapsar, enfriarse y organizarse de esa manera. Estamos ante una galaxia imposible que se burla de nuestras simulaciones por computadora, sugiriendo que hubo un mecanismo de creación masiva que desconocemos por completo. Pero Hades GS-714-0 es solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. En las entrañas de estas galaxias primordiales, el James Webb ha detectado la presencia de monstruos que no deberían haber nacido todavía. Agujeros negros supermasivos. Tomemos como ejemplo el objeto situado en el centro de la galaxia UHCT1. Los datos indican que este agujero negro ya era un gigante
cuando el universo apenas tenía el 3% de su edad actual. Según el modelo tradicional de colapso estelar, un agujero negro nace cuando una estrella masiva muere y explota, dejando un núcleo denso que luego crece lentamente devorando gas. Sin embargo, no hay tiempo suficiente en la historia del universo temprano para que una semilla estelar crezca hasta alcanzar decenas o cientos de millones de veces la masa de nuestro Sol. La ciencia ahora se ve obligada a lidiar con el concepto perturbador del colapso directo. Esta hipótesis sugiere que, en el inicio de los tiempos, nubes enteras de gas del tamaño de galaxias no formaron estrellas, sino que implosionaron directamente en agujeros negros masivos, saltándose miles de millones de años de evolución. Esto plantea una pregunta existencial que sacude los cimientos de la astronomía. ¿Qué vino primero? ¿La galaxia o el agujero negro que la devora desde su nacimiento? La jerarquía del cosmos parece haber sido invertida. A medida que nos adentramos en este nuevo paradigma, el pánico matemático se traslada de las galaxias individuales a la estructura misma del espacio-tiempo. Aquí es donde surge la llamada tensión de Hubble, un fenómeno que muchos esperaban que el James Webb resolviera como un simple error de medición, pero que en cambio ha confirmado como una realidad ineludible en 2024. Al medir estrellas cefeídas y el ramo gigante rojo con una precisión sin precedentes, trabajando sobre los cimientos dejados por el Hubble, el veredicto es devastador. El universo local se está expandiendo a una velocidad drásticamente diferente a la del universo distante. Las dos puntas de nuestra matemática no se encuentran en el centro. La constante de Hubble no es constante. Esto no es un error de los instrumentos, es un error en nuestra comprensión de la realidad. Significa que hay una fuerza fundamental, una partícula invisible o una propiedad del tejido del espacio que está actuando en este preciso momento, alterando la expansión de todo lo que existe, y la humanidad no tiene la menor idea de qué es. Estamos navegando por un océano cuya corriente cambia de dirección según la profundidad, sin tener un mapa que lo explique. Para intentar salvar los muebles de la física moderna, algunos astrofísicos han comenzado a proponer teorías que suenan a ciencia ficción, pero que el Webb está haciendo parecer cada vez más probables. Una de las más inquietantes es la hipótesis de las estrellas negras, dark stars. Para explicar el brillo absurdo y la madurez prematura de las galaxias primitivas, se sugiere que lo que el telescopio está viendo no son galaxias compuestas por miles de millones de estrellas normales, sino objetos teóricos individuales de un tamaño colosal, 10.000 veces más masivos que nuestro Sol. Estas estrellas no se alimentarían de la fusión nuclear del hidrógeno, sino de la aniquilación de la materia oscura en sus núcleos. Si esto se confirma, el impacto sería sísmico. Significaría que el esqueleto invisible del universo, esa materia oscura que siempre creímos que era un espectro pasivo que solo aportaba gravedad, es en realidad un motor activo, destructivo y capaz de engendrar soles negros que dominaron el amanecer de los tiempos. El universo temprano no habría sido una guardería de luz, sino un cementerio de fuego oscuro. El veredicto final que el telescopio James Webb está entregando a la comunidad científica es que nuestra sensación de realidad ha sido, durante décadas, una ilusión alimentada por la limitación de nuestra tecnología. Construimos una cosmología entera, basada en lo que podíamos ver con ojos limitados, y ahora que tenemos una visión divina, el edificio se desmorona. El modelo cosmológico estándar está en soporte vital, y los investigadores están en una carrera desesperada por proponer una nueva física que pueda explicar por qué el cosmos decidió saltarse su propia infancia. La angustia que recorre los pasillos de la NASA y la ESA no es por el fracaso del telescopio, sino por su éxito absoluto. El Webb no ha encontrado el principio del universo como esperábamos. Ha encontrado el límite de nuestro propio intelecto. Nos ha mostrado que el espacio y el tiempo son mucho más extraños,
antiguos y violentos de lo que nuestra especie está preparada para comprender. Al final del día, el descubrimiento más atroz no es una galaxia o un agujero negro, sino la comprensión de que vivimos en un universo que no sigue nuestras reglas, un universo que ha estado ocultando sus secretos más profundos a plena vista, esperando a que nos atreviéramos a mirar lo suficientemente cerca para darnos cuenta de que, en realidad, no sabemos nada. Imagine la oscuridad absoluta, no la oscuridad de una habitación cerrada o de una noche sin luna en el campo, sino una negrura tan vasta y profunda que la palabra vacío se queda corta para describirla. Estamos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto de equilibrio gravitatorio conocido como Lagrange L2. Allí, suspendido en la nada gélida, un centinela de oro y berilio despliega sus espejos como los pétalos de una flor mecánica. El telescopio espacial James Webb, JWST, no mira el universo como lo hacemos nosotros. Él no busca la luz que rebota en las cosas, sino el rastro agónico del calor, los ecos infrarrojos de un pasado que, técnicamente, ya no debería existir. De repente, en el silencio gélido del centro de control, las pantallas parpadean. El negro total de las primeras imágenes procesadas es interrumpido por un punto de un rojo visceral, intenso, casi violento. A primera vista, parece un error de los sensores, un ruido térmico en la matriz del instrumento NIRCam, pero no lo es. Ese punto rojo es una galaxia que está tan lejos que su luz ha tardado 13.500 millones de años en llegar hasta nosotros. Y aquí es donde el escalofrío recorre la columna vertebral de la comunidad científica. Según nuestras leyes de la física, esa galaxia no debería estar ahí, no debería ser tan grande, no debería ser tan brillante. ¿Y si te dijera que el universo nos ha estado mintiendo sobre su propia edad? Durante casi un siglo, hemos construido una catedral de conocimiento basada en una cronología muy específica. Nos convencimos de que entendíamos el ritmo al que el cosmos gateó, caminó y finalmente corrió. Pero el James Webb acaba de mirar hacia el punto más distante del espacio-tiempo y ha encontrado lo que los astrofísicos, en un arranque de pánico y asombro, han bautizado como los quebradores de universos. Son estructuras tan masivas y antiguas que su simple existencia actúa como un mazo golpeando el cristal de nuestra realidad. La física, tal como la hemos enseñado en las universidades durante las últimas décadas, podría haber acabado de romperse de forma irreversible. No estamos ante un pequeño ajuste de datos, estamos ante el colapso de un paradigma. Para entender la magnitud de esta atrocidad científica, debemos retroceder a lo que creíamos saber. El modelo estándar de la cosmología, conocido técnicamente como el modelo Lambda-CDM, materia oscura fría con constante cosmológica, ha sido nuestra Biblia. Este modelo dictaba que, tras el Big Bang, el universo era un lugar de una simplicidad extrema. Era una sopa densa y caliente de partículas que tardó unos 380.000 años en enfriarse lo suficiente como para que los fotones pudieran viajar libremente, creando el fondo cósmico de microondas. Después de eso, el universo entró en lo que llamamos la Edad de las Tinieblas Cósmicas. Imagine un océano infinito de gas hidrógeno neutro, sumido en una oscuridad total que duró cientos de millones de años. En este escenario, la gravedad era una escultora extremadamente lenta y paciente. Según nuestras simulaciones matemáticas más sofisticadas, el gas tardó una eternidad en aglutinarse bajo su propio peso para formar las primeras estrellas, y esas estrellas habrían tardado mucho más tiempo en agruparse para formar las primeras y modestas galaxias. Se suponía que el universo primitivo era un desierto vacío, un jardín que apenas comenzaba a brotar con pequeñas briznas de luz tenues y desorganizadas. Sin embargo, el James Webb ha rasgado esa teoría como si fuera papel viejo. En lugar de encontrar ese vacío oscuro y desolado,
ese amanecer cósmico, tímido y silencioso, el telescopio ha revelado un universo recién nacido que ya estaba abarrotado de estructuras colosales. Al observar las regiones más profundas del espacio, el JWST ha capturado imágenes de galaxias que existían apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, pero que muestran una madurez inquietante. Son galaxias ricas en metales, con miles de millones de estrellas, organizadas en discos perfectos o núcleos densos. Es el equivalente astronómico a entrar en una sala de maternidad y descubrir que, en lugar de bebés recién nacidos, las cunas están ocupadas por adultos de 30 años con carreras profesionales y vidas complejas. La pregunta es inevitable y aterradora. ¿Cómo es posible que algo tan masivo se formara en tan poco tiempo? La respuesta corta es que, según nuestra ciencia actual, no es posible. Y, sin embargo, ahí están, desafiando cada ecuación que hemos escrito. Esta es la verdadera testigo ocular del inicio de los tiempos, y no está aquí para confirmar nuestra sabiduría, sino para exigir que la reescribamos desde el cero absoluto. El James Webb no es solo un telescopio, es una máquina de demolición de dogmas. Lo que los datos están sugiriendo es que el proceso de formación de estructuras en el universo fue órdenes de magnitud más rápido y eficiente de lo que la relatividad general y la mecánica cuántica, trabajando juntas, nos permitían suponer. Estamos hablando de un universo que pasó de ser una nube de gas uniforme a un complejo tapiz de galaxias masivas en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Este descubrimiento es atroz porque nos quita el suelo bajo los pies. Si nos equivocamos en cómo se formaron las primeras galaxias, es muy probable que nos hayamos equivocado en la naturaleza misma de la gravedad, en el papel de la materia oscura e incluso en el origen mismo del tiempo. El sentimiento entre los investigadores es una mezcla de euforia académica y un miedo existencial profundo. Durante años, el telescopio Hubble nos dio una visión borrosa, pero reconfortante del pasado. El Hubble era como mirar un bosque a través de una neblina espesa. Podíamos ver formas, pero nuestra imaginación rellenaba los huecos siguiendo las reglas que ya conocíamos. Pero el Webb tiene una visión infrarroja que atraviesa el polvo y el tiempo con una claridad quirúrgica. Al despejar la neblina, nos hemos dado cuenta de que el bosque que creíamos conocer no es un bosque en absoluto, sino algo mucho más extraño y peligroso para nuestra comprensión intelectual. La tesis que ahora se maneja en los pasillos de las instituciones más prestigiosas del mundo, desde el MIT hasta el Max Planck, es que el modelo Lambda CDM podría estar herido de muerte. La edad de las tinieblas no fue tan oscura, ni tan larga, ni tan vacía. Imagine por un momento que usted es un historiador que siempre ha creído que la civilización humana comenzó con pequeñas tribus nómadas que tardaron milenios en construir la primera choza de barro, y de repente encuentra una fotografía satelital de hace 10.000 años que muestra una metrópolis de rascacielos de cristal y acero en medio de la Mesopotamia. Esa es exactamente la sensación que tienen los astrónomos hoy en día. No se trata de un error de calibración, no se trata de un efecto de lente gravitacional mal interpretado. Los datos han sido revisados, procesados y confirmados una y otra vez. Las galaxias imposibles están ahí, brillando con una luz roja que nos grita que nuestra línea de tiempo está mal. Pero, ¿por qué importa esto más allá de los círculos académicos? Importa porque nuestra comprensión del universo es el marco de referencia de nuestra propia existencia. Si el universo pudo crear galaxias masivas en apenas 300 millones de años, significa que la materia tiene propiedades de autoorganización que no comprendemos. Significa que el reloj del Big Bang podría estar funcionando de manera diferente a como pensábamos, o que hubo una etapa de inflación o creación de materia que eludió todas nuestras observaciones anteriores. Estamos ante la posibilidad de que la constante de Hubble,
el valor que determina qué tan rápido se expande el universo, sea solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y dinámico. A medida que el James Webb continúa enviando terabytes de datos, la sensación de que estamos viviendo un momento histórico se intensifica. No es solo un descubrimiento, es el final de una era de arrogancia científica. Pensábamos que habíamos cartografiado el cielo y sus secretos, que solo faltaban los detalles. Ahora nos damos cuenta de que solo habíamos visto la superficie del océano mientras jurábamos que conocíamos el abismo. Las galaxias rompeuniversos son el primer síntoma de una enfermedad que va a obligar a la física a entrar en cirugía de emergencia. El universo no está simplemente expandiéndose, está desafiando nuestra capacidad de razonar. Este es el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, donde cada nueva imagen del web es una página arrancada de nuestros libros de texto. En este documental, desglosaremos cada una de estas grietas en la realidad. Analizaremos cómo objetos específicos como Hades GS Z14-0 han puesto en jaque a los teóricos más brillantes del planeta. Exploraremos la posibilidad de que existan estrellas que no queman hidrógeno, sino materia oscura, y nos enfrentaremos a la aterradora tensión de Hubble, un pánico matemático que sugiere que el universo local y el universo distante están operando bajo leyes diferentes. El descubrimiento más atroz del James Webb no es una estrella o un agujero negro, es la revelación de que nuestra percepción de la realidad ha sido una simplificación infantil de un cosmos mucho más complejo, antiguo y misterioso de lo que jamás nos atrevimos a soñar. El James Webb no ha encontrado el amanecer del universo, ha encontrado el límite de nuestra propia inteligencia, y lo que hay más allá de ese límite es, simplemente, sobrecogedor. A lo largo de las próximas horas de análisis, nos sumergiremos en los detalles minuciosos de estas observaciones. No se trata solo de ver puntos rojos en una pantalla negra. Se trata de entender la termodinámica de lo imposible. Se trata de cuestionar si el tiempo mismo fluye de la misma manera en todas las épocas del cosmos. Los científicos están trabajando contrarreloj para proponer una nueva física, una que pueda albergar a estos monstruos primordiales sin que las ecuaciones estallen en infinitos sin sentido. Pero mientras esa nueva ciencia llega, nos quedamos con la imagen de ese pequeño punto rojo en el vacío de L2. Un punto que, por sí solo, ha sido suficiente para silenciar a los expertos y recordarnos que, en el gran teatro de la creación, la humanidad apenas acaba de comprar su entrada y el espectáculo que está viendo no se parece en nada al programa que le entregaron en la puerta. Prepárese, porque el universo está a punto de volverse mucho más grande, más viejo y mucho más extraño de lo que nadie le contó. Para comprender la magnitud del sismo que ha sacudido los cimientos de la astronomía moderna, debemos observar de cerca al primer gran culpable de este caos intelectual, una mancha roja, aparentemente insignificante, que los científicos han codificado como Hades GS Z14-0. A mediados de 2024, tras meses de análisis riguroso y una incredulidad que rozaba la negación, el equipo del James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey confirmó lo impensable. Esta galaxia no solo existe, sino que está situada en una época en la que el universo apenas tenía 290 millones de años. Para poner esto en perspectiva, si la historia completa del cosmos fuera un libro de 1000 páginas, esta galaxia aparece en la página 3, y no aparece como un boceto borroso o una promesa de algo por venir, sino como una estructura vibrante, masiva y asombrosamente evolucionada. La existencia de Hades GS Z14-0 es una bofetada a la cronología del modelo estándar. Según nuestras teorías de formación jerárquica, las galaxias crecen de manera similar a cómo se construye una gran ciudad. Primero hay asentamientos pequeños, luego pueblos que se fusionan, y tras eones de acumulación surge una metrópolis. Se suponía que en los primeros 300 millones de años
Después del Big Bang, el universo apenas estaba saliendo de su edad oscura. El gas hidrógeno debería haber estado empezando a agruparse tímidamente para formar las primeras estrellas solitarias, objetos hipotéticos llamados estrellas de población Terci, que eran puras, gigantescas y efímeras. Sin embargo, Hades GS Z14-0 tiene un diámetro de 1600 años luz. No es una pequeña agrupación de estrellas pioneras, es una ciudad cósmica densamente poblada. Lo que resulta verdaderamente atroz para los matemáticos es su brillo. La luminosidad de esta galaxia indica que posee una masa estelar equivalente a cientos de millones de veces la de nuestro Sol. Si aplicamos la física de partículas y los modelos de gravedad que hemos perfeccionado durante un siglo, simplemente no hay tiempo suficiente en el calendario cósmico para que tanta materia se haya reunido, enfriado y encendido en estrellas en un margen de tiempo tan estrecho. Es aquí donde la analogía del bebé con doctorado cobra una relevancia casi cómica si no fuera tan inquietante. Imaginen que entran en una sala de neonatos y encuentran a un niño de 3 días de nacido, pero ese niño mide 1,80 m, tiene barba gris, un título de física teórica bajo el brazo y habla 7 idiomas con fluidez. Esa es la ruptura lógica que Hades GS Z14-0 representa para la cosmología. Su presencia sugiere que el universo temprano era un entorno de una eficiencia creativa aterradora, capaz de ensamblar gigantes en una fracción del tiempo que creíamos posible. Pero el misterio se vuelve más profundo y oscuro cuando analizamos la composición de esa luz. El James Webb no solo mide la intensidad del brillo, sino que descompone esa luz en un espectro, permitiéndonos ver la firma química de los elementos presentes. En Hades GS Z14-0 y otras galaxias similares de esa época, se han encontrado rastros de metales. En astronomía, un metal es cualquier elemento más pesado que el hidrógeno y el helio, como el oxígeno o el carbono. Estos elementos solo se forjan en el corazón de las estrellas y se liberan al espacio cuando éstas mueren y explotan. Si una galaxia de hace 500 millones de años ya tiene metales, significa que ya ha habido una generación entera de estrellas que nacieron, vivieron y murieron antes de que esa galaxia llegara al estado en que la vemos. Esto añade otro nivel de imposibilidad. No solo la galaxia se formó demasiado rápido, sino que parece haber tenido una prehistoria estelar que el Big Bang, tal como lo entendemos, no permite acomodar cronológicamente. Mientras los teóricos intentaban digerir la existencia de estas galaxias imposibles, el James Webb giró sus espejos hacia otro enigma aún más perturbador: los monstruos que habitan en sus centros. Hablo de los agujeros negros supermasivos. Hasta hace poco, la teoría aceptada dictaba que los agujeros negros crecían a la par de sus galaxias anfitrionas. Comenzarían como semillas pequeñas, el remanente de una estrella colapsada, y a lo largo de miles de millones de años, devorarían gas y otras estrellas hasta alcanzar millones de veces la masa del Sol. Pero el Webb ha encontrado a UHCT1, una galaxia observada cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual, que ya alberga un agujero negro supermasivo en su núcleo. Este agujero negro no es una semilla, es un titán plenamente desarrollado. Pesa casi tanto como todas las estrellas de su galaxia juntas. Este dato es absolutamente demoledor para la física convencional. En el universo cercano, un agujero negro suele representar solo el 0.1% de la masa de la galaxia que lo rodea. En UHCT1, las proporciones están distorsionadas hasta el punto de la locura. Esto ha obligado a la ciencia a desempolvar una teoría que antes se consideraba marginal y extrema: el colapso directo. La idea del colapso directo es tan fascinante como aterradora. Sugiere que en el universo primitivo, las condiciones eran tan únicas que nubes colosales de gas, con masas de cientos de miles de soles, no se fragmentaron para formar estrellas individuales. En su lugar,
bajo una gravedad implacable y sin la interferencia de metales que enfriaran el proceso, la nube entera implosionó de golpe, saltándose la etapa de estrella y convirtiéndose directamente en un agujero negro masivo de forma instantánea. Es una especie de atajo cósmico. Sin embargo, aceptar el colapso directo significa admitir que el universo primitivo era un lugar mucho más violento y dinámico de lo que nuestras simulaciones más optimistas permitían. Significa que el cosmos no comenzó con una suave expansión y un enfriamiento gradual, sino con una serie de cataclismos instantáneos que dieron origen a monstruos gravitatorios antes de que el primer rayo de luz estelar lograra atravesar la niebla de hidrógeno. Esto nos lleva a una encrucijada filosófica y científica que ha dividido a la comunidad astronómica en dos bandos: el dilema del huevo y la gallina a escala cósmica. Durante décadas, la pregunta fue: ¿qué se formó primero, las galaxias o los agujeros negros? El sentido común y la física de crecimiento lento sugerían que las galaxias se formaban primero y los agujeros negros crecían dentro de ellas. Pero los datos de UHCT1 y sus hermanas sugieren una realidad mucho más oscura. Es posible que los agujeros negros supermasivos fueran los andamios sobre los cuales se construyeron las galaxias. Es posible que el universo naciera plagado de estos sumideros de espacio-tiempo y que su inmensa gravedad fuera el imán que obligó al gas a aglutinarse con una rapidez antinatural para formar las galaxias que el Webb está viendo ahora. Esta inversión de la jerarquía cósmica cambia todo lo que creemos saber sobre la evolución del universo. Si los agujeros negros masivos existieron primero, entonces la historia del cosmos no es una historia de construcción, sino una historia de domesticación. Las galaxias serían como nubes de polvo atrapadas alrededor de un tornado preexistente. Esta perspectiva es atroz porque implica que la materia oscura y la gravedad extrema jugaron un papel mucho más activo y temprano de lo que nuestras leyes de la física permiten explicar cómodamente. Estamos viendo un universo que parece haber sido inyectado con estructura desde el primer segundo, en lugar de haberla desarrollado con el tiempo. El impacto de estos descubrimientos en los laboratorios de astrofísica ha sido de un pánico silencioso. Investigadores que dedicaron 30 años de su vida a perfeccionar modelos de formación estelar se encuentran ahora frente a imágenes que invalidan sus tesis doctorales. Hay una urgencia casi febril por encontrar una explicación. Algunos sugieren que quizás el Webb está viendo algo que no son galaxias normales, una posibilidad que exploraremos más adelante con las estrellas negras. Pero la interpretación más directa es la más dolorosa. Nuestra comprensión del tiempo y de la velocidad de los procesos físicos en el universo temprano está profundamente equivocada. Cada vez que el James Webb apunta a una nueva parcela de cielo aparentemente vacía, el resultado es el mismo: más galaxias, más brillantes, más grandes y más antiguas. No hay un límite donde las cosas se vuelvan simples y primitivas. El universo se niega a mostrarnos su infancia. Parece que cada vez que miramos más atrás, el cosmos nos devuelve la mirada con la madurez de un anciano. La parte 1 de este viaje nos ha mostrado que las estructuras son imposibles. La parte 2 nos revela que los motores de esas estructuras, los agujeros negros, son aún más inexplicables. Estamos atrapados en una realidad donde los cimientos de la casa se construyeron después del techo, o donde el arquitecto utilizó herramientas y materiales que no sabíamos que existían. A medida que avanzamos en este análisis, debemos prepararnos para lo que viene. Si las galaxias y los agujeros negros ya están rompiendo la física, lo que sucede cuando intentamos medir la expansión del universo mismo, la famosa tensión de Hubble, es nada menos que un colapso matemático total. El James Webb no solo ha encontrado objetos que no deberían existir, ha confirmado que el tejido mismo sobre el que esos objetos descansan se está desgarrando en direcciones que no podemos predecir. El descubrimiento de Hades GS C14-0
Y los agujeros negros de colapso directo son solo los primeros síntomas de que el universo es un mentiroso magistral. Y el James Webb es el primer instrumento lo suficientemente agudo como para atraparlo en el acto. La pregunta ahora no es si nuestra ciencia debe cambiar, sino cuánto de lo que creemos real sobrevivirá a la próxima descarga de datos de este telescopio dorado. Si las galaxias imposibles y los agujeros negros prematuros de los que hemos hablado anteriormente fueron grietas en la pared de nuestra comprensión, lo que vamos a explorar ahora es el colapso total de los cimientos. En el mundo de la astrofísica existe un número, un valor crítico que determina el destino de todo lo que existe, la constante de Hubble, H0. Este número dicta la velocidad a la que el universo se está expandiendo. Es el pulso del cosmos. Si conoces este número con precisión, puedes rebobinar la película del tiempo y determinar exactamente cuándo ocurrió el Big Bang. Pero hay un problema que ha pasado de ser una curiosidad estadística a convertirse en una crisis existencial, que los científicos llaman la tensión de Hubble. Y en 2024, el telescopio James Webb ha emitido un veredicto que ha sumido a la comunidad matemática en un estado de pánico absoluto. El error no está en nuestras máquinas, sino en nuestra realidad. Para entender el pánico, primero debemos comprender cómo medimos el universo. Imagine que intenta medir la velocidad de un automóvil, pero tiene dos métodos diferentes. El primero consiste en mirar los planos originales del motor, calcular su potencia teórica y deducir qué tan rápido debería estar moviéndose ahora. El segundo método es simplemente usar un radar y medir el coche mientras pasa frente a usted. En un mundo lógico, ambos métodos deberían dar el mismo resultado. En el universo no lo hacen. El primer método utiliza el fondo cósmico de microondas, el eco de luz del Big Bang capturado por misiones como Planck de la Agencia Espacial Europea. Este método nos dice que el universo se expande a unos 67 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. El segundo método, la escalera de distancias cósmicas, observa estrellas llamadas cefeidas y supernovas en nuestro vecindario galáctico. Este método nos da un valor de aproximadamente 73. Esa diferencia entre 67 y 73 parece pequeña, una mera discrepancia de 6 unidades. Sin embargo, en la precisión de la cosmología moderna, esa brecha es un abismo. Es lo que los científicos llaman una discrepancia de 5 sigmas, lo que en estadística significa que la probabilidad de que esto sea una coincidencia o un error de azar es de menos de 1 entre 3 millones. Durante años, los defensores del valor bajo, 67, argumentaron que los defensores del valor alto, 73, estaban cometiendo errores de medición. Argumentaban que el telescopio Hubble, a pesar de su grandeza, tenía limitaciones. Tal vez el polvo interestelar estaba oscureciendo las estrellas cefeidas, o tal vez las imágenes estaban tan amontonadas que la luz de varias estrellas se mezclaba, falseando los datos de distancia. La esperanza era que el James Webb, con su visión infrarroja capaz de ver a través del polvo y su resolución sin precedentes, llegara al lugar del conflicto y dijera: aquí está el error, el valor real es 67. Pero el Webb hizo todo lo contrario. A mediados de 2024, el equipo dirigido por el premio Nobel Adam Riess utilizó el JWST para observar las mismas estrellas que el Hubble había estudiado durante décadas, pero con una claridad quirúrgica. No solo observaron las cefeidas, sino que también utilizaron un método alternativo y extremadamente preciso llamado la punta del ramo de las gigantes rojas, TRGB. Estas son estrellas que al final de sus vidas alcanzan un brillo máximo muy específico y constante antes de colapsar, lo que las convierte en reglas perfectas para medir distancias. El resultado del Webb fue demoledor. Confirmó que los datos del Hubble eran correctos. No hubo errores de instrumentos.
No hubo interferencia de polvo que no pudiéramos manejar. El universo local se está expandiendo a 73 km/s (SMPC), mientras que el universo temprano insiste en que debería ser 67. Este es el momento en que el sudor frío comienza a correr por la frente de los cosmólogos. Si ambos números son correctos, significa que algo cambió en la naturaleza misma del universo entre el momento del Big Bang y el presente. Significa que nuestra física estándar, el modelo lambda CDM, que ha sido la joya de la corona de la ciencia durante un siglo, está incompleto, o peor aún, es fundamentalmente erróneo en sus niveles más básicos. La tensión de Hubble es real, y su confirmación por parte del Webb es atroz, porque implica que hay una fuerza o una partícula en el cosmos de la que no tenemos la menor idea. Imagine que usted está construyendo un puente desde dos lados de un cañón. En el lado izquierdo, utiliza las leyes de la geometría para proyectar dónde se encontrará el puente en el centro. En el lado derecho, hace lo mismo. Usted está seguro de sus cálculos. Ha medido cada milímetro, pero cuando llega al centro, los dos tramos del puente no se tocan. Están separados por 10 metros de vacío. Usted no culpa a sus reglas ni a sus láseres, porque el Webb acaba de demostrar que son perfectos. Usted llega a la conclusión aterradora de que el cañón mismo se está estirando de una manera que la geometría no puede explicar. Hay algo fantasmagórico actuando en el tejido del espacio-tiempo. ¿Qué podría ser este fantasma? Aquí es donde la ciencia empieza a rozar los límites de la imaginación. Una de las teorías que ha cobrado fuerza tras los datos del Webb es la existencia de la energía oscura temprana. Tradicionalmente, pensábamos que la energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, era una constante que se mantenía igual a lo largo del tiempo. Pero la tensión de Hubble sugiere que quizás hubo un impulso adicional de energía oscura poco después del Big Bang, una especie de inyección de presión cósmica que aceleró el universo prematuramente y luego desapareció o cambió de forma. Si esto es cierto, nuestra comprensión de la energía oscura es una ilusión. No es una constante, sino un ente dinámico y posiblemente caprichoso. Otra posibilidad aún más perturbadora es que existan nuevas partículas elementales, como los neutrinos estériles, que no interactúan con la luz, pero que habrían alterado la densidad del universo primitivo, cambiando la velocidad de expansión que vemos en el eco del Big Bang. O quizás, como sugieren algunos físicos teóricos desesperados, la gravedad misma no funciona de la misma manera a grandes distancias que a distancias cortas. Podríamos estar viviendo en una burbuja cósmica de baja densidad, o tal vez la relatividad general de Einstein, que ha sobrevivido a todas las pruebas durante más de 100 años, finalmente ha encontrado su límite. El pánico matemático se intensifica cuando nos damos cuenta de las implicaciones para la edad del universo. Si el valor de 73 es el correcto para la historia completa, el universo tendría que ser significativamente más joven de lo que pensamos. Unos 800 millones de años en lugar de 13.800 millones. Pero esto choca de frente con otro problema. Hemos encontrado estrellas en nuestra propia galaxia que parecen tener casi 13.500 millones de años. No puedes tener un hijo que es más viejo que su madre. La matemática nos está arrinconando contra una pared de contradicciones lógicas. Cada vez que el Webb intenta resolver una duda, abre 3 heridas nuevas en el cuerpo de la física teórica. Lo que hace que este descubrimiento sea atroz es la sensación de desamparo intelectual. Durante décadas, nos jactamos de vivir en la era de la cosmología de precisión. Creíamos que solo estábamos ajustando los decimales de una verdad ya conocida. El Webb nos ha mostrado que no estamos ajustando decimales, sino que estamos leyendo el libro al revés. La confirmación de la tensión de Hubble por el JWST significa que hay una pieza faltante en el rompecabezas del universo, y esa pieza es tan grande que su ausencia hace que todo el panorama
sea incomprensible. Estamos hablando de una nueva física que aún no tiene nombre, ni ecuaciones, ni profetas. En los observatorios y centros de computación, el ambiente es de una efervescencia tensa. Se están revisando teorías sobre la materia oscura, sobre la interacción entre galaxias y sobre la estructura misma del vacío. Si el vacío no es realmente nada, sino un campo vibrante de energía que puede cambiar de estado, entonces todo lo que sabemos sobre el pasado y el futuro es incierto. El web ha transformado la cosmología de una ciencia de respuestas en una ciencia de preguntas fundamentales. Ya no nos preguntamos cuánto mide el universo, sino qué es realmente el universo y por qué se comporta como si estuviera tratando de ocultarnos su verdadera naturaleza. La tensión de Hubble no es un error de software, es un síntoma de que la humanidad ha alcanzado el borde de su mapa mental. Como los cartógrafos antiguos que escribían «Aquí hay dragones» en las zonas desconocidas, los astrónomos de 2024 están mirando los datos del web y viendo las garras de un dragón matemático que desafía la lógica. Esta parte de la historia nos deja con una conclusión inquietante. El universo local y el universo distante no se hablan entre sí, al menos no en un lenguaje que nosotros comprendamos. Hay una barrera invisible, una fuerza o una ley que separa el entonces del ahora, y hasta que no descifremos ese secreto, seguiremos siendo observadores ciegos en un teatro de sombras. A medida que el web sigue profundizando en su misión, nos preparamos para la siguiente fase de este misterio, porque si la expansión del universo es incomprensible y las galaxias son demasiado maduras, quizás la respuesta no esté en cómo se mueven las estrellas, sino en qué son realmente esas estrellas. Esto nos llevará a una de las hipótesis más radicales y exóticas de la ciencia moderna, la posibilidad de que no estemos viendo estrellas de fuego nuclear, sino soles alimentados por la aniquilación de la materia oscura misma. Pero esa es una oscuridad que exploraremos en el próximo capítulo de este descenso hacia lo desconocido, donde el James Webb nos mostrará que incluso la luz más brillante puede tener un origen profundamente oscuro. Cuando los científicos se encuentran ante un misterio que las leyes conocidas no pueden resolver, la desesperación suele ser la madre de la invención más radical. Estamos en un punto de la historia donde el telescopio James Webb ha recolectado pruebas de galaxias que son demasiado grandes, demasiado brillantes y demasiado tempranas. Si las piezas del rompecabezas no encajan en el tablero de la física convencional, quizás es porque no estamos jugando el juego que creíamos. Para intentar explicar el brillo absurdo y la madurez prematura de estos quebradores de universos, un grupo de astrofísicos teóricos, liderados por figuras como Catherine Fries, ha recurrido a una hipótesis que suena a pura fantasía gótica, pero que los datos del web están empezando a hacer parecer inquietantemente real: la existencia de las estrellas negras, Dark Stars. Pero no se deje engañar por el nombre. Estas no son estrellas que no emiten luz, sino soles colosales alimentados por un combustible que nunca antes habíamos visto en acción: la aniquilación de la materia oscura. Para comprender este concepto atroz, primero debemos considerar el esqueleto invisible de nuestro cosmos. Sabemos que la materia que vemos, estrellas, planetas, personas, gas, representa apenas el 5% de todo lo que existe. El resto es energía oscura y materia oscura. Siempre hemos imaginado a la materia oscura como una presencia fantasmal, una red gravitatoria pasiva que mantiene unidas a las galaxias, pero que no interactúa con la luz ni con la materia normal de ninguna otra forma. Sin embargo, la hipótesis de las estrellas negras propone algo mucho más activo y destructivo. Sugiere que, en el universo primitivo, la materia oscura no solo era el pegamento de las galaxias, sino que era el corazón mismo de los primeros objetos luminosos que existieron. Imagine una nube de gas hidrógeno y helio en el amanecer cósmico. En el modelo estándar,
Esta nube colapsaría lentamente hasta que su centro estuviera tan caliente y denso que los átomos de hidrógeno comenzarían a fusionarse, creando helio y liberando energía. Ese es el nacimiento de una estrella normal, como nuestro Sol. Pero en el universo temprano, las densidades de materia oscura eran muchísimo más altas que hoy. Según esta teoría, la materia oscura, específicamente una partícula hipotética llamada WIMP, partícula masiva de interacción débil, tiene una propiedad aterradora. Es su propia antipartícula. Esto significa que cuando dos partículas de materia oscura se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando una ráfaga de energía pura en forma de rayos gamma y otras partículas. Aquí es donde la física se vuelve verdaderamente extraña. Si una nube de gas primitivo comienza a colapsar en una región densa de materia oscura, la energía liberada por la aniquilación de esa materia oscura podría ser tan intensa que detendría el colapso del gas antes de que la fusión nuclear pudiera siquiera comenzar. En lugar de una estrella compacta y caliente impulsada por el hidrógeno, tendríamos un objeto gigantesco, hinchado y difuso, sostenido por el calor de la materia oscura, aniquilándose en su núcleo. Estaríamos hablando de una estrella negra. Y cuando digo gigantesca, no me refiero a algo un poco más grande que el Sol. Estas estructuras serían monstruos teóricos con una masa equivalente a 1.000.000 de soles y un diámetro que podría abarcar todo nuestro sistema solar, desde el Sol hasta más allá de la órbita de Plutón. El factor verdaderamente aterrador de esta hipótesis es lo que significa para nuestra visión del universo. Si las estrellas negras existen, lo que el James Webb está viendo en sus pequeños puntos rojos no son galaxias compuestas por miles de millones de estrellas individuales, sino objetos únicos, colosales y solitarios. Un solo sol negro podría brillar con la intensidad de una galaxia entera. Esto resolvería de un plumazo el problema de la madurez prematura. No es que las galaxias se formaran demasiado rápido, es que lo que estamos viendo no son galaxias, sino estos titanes de materia oscura que nacieron casi instantáneamente después del Big Bang. Pero la implicación es profunda. Significaría que la materia oscura es mucho más agresiva de lo que pensábamos. No es solo una red invisible, es un combustible volátil y activo que dominó la primera era de la luz. El impacto de esto en nuestra comprensión de la realidad es sísmico. Si el esqueleto invisible del universo puede aniquilarse a sí mismo para crear soles gigantescos, entonces la historia de cómo la materia se organizó es completamente diferente. Estaríamos admitiendo que la primera luz del universo no fue una luz limpia de fusión nuclear, sino una luz sucia, nacida de la destrucción mutua de la materia más misteriosa del cosmos. Para visualizar esto, piense en una fogata en medio de una noche ártica. Una estrella normal es como una fogata que usted alimenta con leña, hidrógeno, que ha cortado con esfuerzo. Es pequeña, eficiente y controlada. Una estrella negra, por el contrario, es como si usted encontrara una veta de gas natural bajo el hielo y, al encender un fósforo, toda la montaña estallara en una llama constante que se alimenta del suelo mismo sobre el que usted camina. La estrella negra no necesita quemar su propio cuerpo de gas. Simplemente se sienta sobre un pozo infinito de materia oscura y deja que la aniquilación haga el trabajo. Esto permite que estos objetos crezcan hasta tamaños que harían que la estrella más grande conocida hoy, como Uy Scuti, pareciera un grano de arena. El James Webb ha proporcionado datos que alimentan esta sospecha. En 2023 y 2024, se identificaron varios candidatos a estrellas negras en los datos del catálogo Hades. Al analizar la firma espectral de estos objetos, los científicos notaron algo extraño. Su luz es muy roja, lo cual es normal para objetos distantes debido al desplazamiento al rojo, pero su distribución de energía no encaja perfectamente con el perfil de una galaxia llena de estrellas jóvenes y azules.
En cambio, se ajustan sorprendentemente bien a los modelos teóricos de una estrella negra supermasiva. Es como si el telescopio estuviera viendo barcos fantasmas navegando por el océano del tiempo, barcos que no deberían estar allí y que se mueven con motores que no comprendemos. La duda que surge es, ¿qué sucede cuando una de estas estrellas negras finalmente se queda sin combustible de materia oscura? Según los modelos, cuando la densidad de la materia oscura disminuye debido a la expansión del universo o al agotamiento de la partícula en esa zona, la estrella negra ya no puede sostener su inmenso tamaño. La presión de la gravedad finalmente gana la batalla, pero debido a que el objeto es tan masivo, no explota en una supernova convencional. En su lugar, colapsa directamente. ¿Y en qué se convierte? En un agujero negro supermasivo. Aquí es donde todas las piezas de este rompecabezas atroz comienzan a encajar de una manera siniestra. Si las estrellas negras existieron, ellas son las madres de los agujeros negros gigantes que el Webb ha encontrado en el universo temprano, como el de la galaxia UHCT1. Esto explicaría por qué esos agujeros negros son tan grandes tan pronto. No crecieron poco a poco, sino que nacieron de la muerte de un sol de materia oscura que ya era un gigante desde el primer día. El universo primitivo no habría sido un lugar de nacimientos lentos, sino un cementerio de gigantes oscuros que dejaron tras de sí los agujeros negros que hoy devoran el corazón de las galaxias. La hipótesis de las estrellas negras transforma nuestra percepción de la edad oscura en algo mucho más inquietante. Ya no es un periodo de vacío y espera, sino una era dominada por monstruos de fuego oscuro que no siguen ninguna de las leyes que rigen a nuestro Sol. Si se confirma, significaría que la materia oscura tiene una química y una dinámica propias que ignoramos por completo. Significa que el universo tiene una capa de realidad activa que siempre estuvo ahí, pero que solo ahora, gracias al espejo dorado del Webb, estamos empezando a vislumbrar. Imagine el impacto en un libro de texto de astronomía del futuro. El capítulo 1 ya no diría, en el principio, las estrellas nacieron de la fusión del hidrógeno. Diría, en el principio, la materia oscura se devoró a sí misma para crear soles negros de un tamaño inimaginable, y sobre sus cenizas se construyó todo lo que vemos. Es una reescritura total de nuestra genealogía cósmica. El James Webb nos está obligando a considerar que somos los herederos de una era de aniquilación oscura, y que nuestra luz actual es solo un eco pálido y tardío de los fuegos primordiales que ardieron cuando el tiempo aún era joven. Esta posibilidad nos deja con una sensación de vértigo. El universo no es solo un lugar que contiene materia oscura, es un lugar donde la materia oscura es capaz de manifestarse como luz, calor y destrucción. El Webb no está encontrando galaxias, está encontrando las cicatrices de una batalla entre la gravedad y la materia oscura que tuvo lugar hace 13.000 millones de años. Y mientras seguimos analizando la luz de estos candidatos a estrellas negras, nos enfrentamos a la posibilidad de que el cosmos sea mucho más extraño de lo que cualquier autor de ciencia ficción se atrevió a imaginar. Porque, al final, el descubrimiento más atroz no es que estemos solos en el universo, sino que el universo que vemos es solo una máscara que oculta un mecanismo de creación y destrucción impulsado por una oscuridad que apenas estamos empezando a nombrar. Con esta revelación, el modelo estándar no solo está en crisis, está siendo reemplazado por una visión del cosmos que es, a la vez, más majestuosa y más aterradora. Pero aún queda una pieza final en este descenso hacia la verdad. Si las galaxias son imposibles, si los agujeros negros son prematuros y si las estrellas son negras, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestra propia percepción de la realidad? En el último capítulo de este análisis, examinaremos el veredicto final, la comprensión de que todo lo que creíamos saber sobre el espacio y el tiempo era solo una falsa sensación de realidad,
una ilusión limitada por la tecnología de una especie que apenas está empezando a abrir los ojos. El James Webb no ha llegado al final de su viaje. Nos ha llevado al borde de un abismo intelectual donde la única opción es saltar hacia una nueva física. Llegamos finalmente al momento de la verdad, al punto en que los datos dejan de ser simples números en una hoja de cálculo y se convierten en el veredicto final sobre nuestra comprensión de la existencia. Lo que el telescopio James Webb ha puesto sobre la mesa no es una simple corrección de errores, sino una declaración de quiebra para el modelo cosmológico estándar, el célebre Lambda CDM. Durante décadas, este modelo fue nuestro refugio, una estructura elegante que explicaba cómo el universo pasó de un punto de densidad infinita a la vasta red de galaxias que vemos hoy. Pero hoy, ese modelo está en soporte vital. Los astrofísicos ya no están tratando de ajustar la teoría. Están corriendo desesperadamente para proponer una nueva física que pueda rescatarnos del abismo de la ignorancia. El veredicto es atroz. La sensación de realidad que construimos durante el último siglo era, en gran medida, una ilusión alimentada por la limitación de nuestra propia tecnología. Imagine que usted ha pasado toda su vida viviendo en una habitación pequeña con una sola ventana que da a un jardín. Usted ha estudiado cada hoja, cada insecto y cada rayo de luz que entra por esa ventana. Ha escrito enciclopedias enteras sobre la naturaleza del mundo, basándose en lo que ve a través de ese vidrio. Y de repente, alguien abre la puerta de la habitación y usted descubre que no está en una casa, sino en una nave espacial que viaja por un océano de dimensiones que ni siquiera puede nombrar. El jardín era una proyección, y las leyes que usted creía universales eran solo reglas locales que no se aplican al vasto exterior. Esa es exactamente la situación de la humanidad en 2024. El James Webb ha abierto la puerta, y lo que hay afuera es tan extraño que nuestras mentes están luchando por no colapsar bajo el peso de la nueva realidad. La crisis del modelo Lambda CDM es total. Se suponía que este modelo era la navaja de Ockham de la cosmología, la explicación más sencilla y probable. Nos decía que la materia oscura fría y la energía oscura eran las fuerzas dominantes que daban forma al universo de manera predecible. Pero el Webb ha demostrado que el universo primitivo no fue predecible bajo esas reglas. Las galaxias masivas, como Hades GS 630, los agujeros negros de colapso directo y la persistente tensión de Hubble, son anomalías que el modelo estándar no puede absorber. No son solo excepciones a la regla, son la prueba de que la regla misma es un espejismo. Estamos presenciando el fin de la era de la certidumbre. Los investigadores ahora se ven obligados a considerar hipótesis que antes se habrían considerado heréticas. Que la gravedad de Einstein podría necesitar una modificación a gran escala. Que la velocidad de la luz podría no haber sido constante en el inicio de los tiempos. O que existen campos de energía que interactúan con la materia de formas que la mecánica cuántica aún no ha descrito. Esta búsqueda de la nueva física es una carrera contra el tiempo y contra nuestra propia estructura mental. El factor verdaderamente aterrador de este proceso es la comprensión de que, por décadas, construimos nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de nuestro origen con una arrogancia tecnológica que ahora se nos devuelve como un boomerang. Creíamos que el Hubble nos había mostrado el límite, que solo faltaba un pequeño empujón para ver el amanecer cósmico. Pero el Webb nos ha mostrado que el amanecer ya había ocurrido mucho antes de lo que pensábamos, y de una manera mucho más violenta y compleja. Hemos estado viviendo en una falsa sensación de realidad, una zona de confort intelectual donde todo encajaba, porque solo estábamos viendo una fracción mínima del espectro de la verdad. Piense en la tensión de Hubble una vez más, pero ahora desde una perspectiva filosófica. Si el universo local y el universo distante no coinciden en sus ritmos de expansión,
Y si el James Webb ha confirmado que no hay errores de medición, entonces nos enfrentamos a la posibilidad de que el universo no sea un sistema uniforme. Podríamos estar viviendo en una región del espacio-tiempo que sigue reglas diferentes a las del resto del cosmos. O podríamos estar interpretando mal la naturaleza misma de la expansión. Es posible que el espacio no se esté estirando de manera lineal, sino que esté sufriendo transiciones de fase que alteran las leyes de la física según la época. Si la respuesta es sí, entonces nuestra capacidad de predecir el futuro del universo, el famoso Big Freeze o Big Crunch, es nula. Estamos navegando en un barco que cambia de forma y de motor mientras estamos a bordo, y el mapa que dibujamos con tanto esmero solo sirve para la habitación en la que estábamos encerrados. El impacto de esta revelación es lo que yo llamo el veredicto del espejo dorado. El James Webb, con su mirada infrarroja, no solo ha mirado hacia atrás en el tiempo, ha actuado como un espejo que nos devuelve nuestra propia limitación. Nos ha mostrado que nuestra ciencia es una construcción humana, una red de pesca diseñada para atrapar ciertos peces, pero que deja pasar a los monstruos más grandes del océano porque sus mallas son demasiado anchas. El descubrimiento más atroz del telescopio hasta la fecha no es una galaxia específica o un fenómeno astronómico. Es la revelación de que la realidad es mucho más profunda, antigua y desconocida de lo que nuestra especie está preparada para procesar. Esta es la verdadera conclusión de la misión del Webb hasta ahora. No hemos encontrado el comienzo del universo. Lo que hemos encontrado es el límite de nuestro propio intelecto. Al mirar hacia las profundidades de Hades GS Z14-0, no estamos viendo simplemente luz antigua, estamos viendo el muro de nuestra ignorancia. El universo parece estar diseñado de tal manera que, cada vez que creemos haber descifrado su código, nos presenta una nueva capa de complejidad que invalida la anterior. Es una cebolla infinita de misterios donde cada capa que pelamos nos hace llorar de frustración intelectual. El Webb nos ha llevado a la última capa que podemos ver con nuestra tecnología actual, y lo que hay debajo es un caos creativo que desafía todas nuestras nociones de orden y progreso. ¿Hacia dónde vamos ahora? La comunidad científica está dividida. Algunos intentan desesperadamente salvar el modelo estándar agregando parches matemáticos, como la energía oscura dinámica o neutrinos exóticos. Otros, más radicales, sugieren que debemos abandonar la idea de un Big Bang único y simple y considerar modelos de universos oscilantes o multiversos donde las leyes de la física son variables. Lo que es seguro es que los libros de texto que se escriban en 10 años no se parecerán en nada a los que tenemos hoy. Estamos viviendo un momento copernicano, un cambio de paradigma donde la Tierra y nuestra comprensión humana deja de ser el centro de la lógica cósmica. El universo no tiene la obligación de tener sentido para nosotros, y el James Webb nos lo ha recordado de la manera más cruda posible. La conclusión épica de este viaje no es una respuesta, sino una aceptación. Debemos aceptar que somos una especie joven en un universo viejo y engañoso. El James Webb es nuestra herramienta más poderosa, pero incluso ella tiene límites. Al final, lo que queda es el asombro de saber que vivimos en un cosmos capaz de engendrar galaxias maduras en un suspiro, de crear soles negros que se alimentan de la oscuridad y de expandirse a ritmos que desafían la matemática más pura. El descubrimiento más atroz es también el más hermoso. El universo es demasiado grande para nosotros, y eso es lo que hace que la búsqueda valga la pena. El James Webb no ha terminado su trabajo. Cada día, sus espejos capturan fotones que han viajado por el vacío durante eones solo para decirnos que estamos equivocados. Y en esa equivocación, en ese reconocimiento de nuestra propia pequeñez, es donde reside la verdadera grandeza de la ciencia. No en tener todas las respuestas, sino en tener el valor de mirar a través de un espejo dorado
y admitir que lo que vemos es un misterio que apenas estamos empezando a nombrar. El quebrador de universos no ha destruido el cosmos, ha destruido nuestra arrogancia, dejando en su lugar un espacio infinito para nuevas preguntas, nuevas teorías y una nueva forma de entender nuestro lugar en el infinito. El amanecer cósmico sigue allí, pero ahora sabemos que es mucho más brillante, mucho más antiguo y mucho más aterrador de lo que jamás nos atrevimos a soñar. La física ha muerto. Larga vida a la nueva física que el James Webb nos obligará a crear.